Hola, hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Colisionador de Ideas, el podcast de Nosgrem, hoy desde la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, a la que queremos agradecer por la posibilidad de grabar en sus instalaciones y por las facilidades que nos dan. Hoy nos acompaña Manuel Jiménez Melendo, catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla, investigador especializado en el comportamiento mecánico y térmico de cerámicas avanzadas. Ha dedicado su carrera a entender cómo la microestructura de los materiales define su utilidad tecnológica. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Hoy también estamos con Marina. Yo soy Marina Honorio y estudiante de primero de Ingeniería de Materiales. Y con Lorenzo. Estudiante de grado de Física. Pues, profesor, su carrera se ha centrado en la ciencia de materiales, específicamente en sus propiedades mecánicas y térmicas. Para alguien que empieza este grado, como yo en este caso, ¿cómo definiría el núcleo de su investigación? O sea, ¿busca entender por qué los materiales fallan o cómo forzarlos a comportarse de una manera antinatural? Bueno, te cuento para situarnos. Yo soy físico, porque me licencié ya hace bastante tiempo, y hice mi tesis doctoral, la leí en 1984, si estamos hablando, pero la he traído la primera página, porque en aquel momento la carrera que había era física, física era las tradicionales, no había ingeniería de materiales. Y en la introducción dice: el estudio de la plasticidad de los sólidos a alta temperatura constituye un capítulo importante de la ciencia de materiales, ya que no sé qué, no sé cuánto. Y el tribunal, me acuerdo perfectamente, un miembro del tribunal, físico todo, me dice: perdone, eso de que pone en la primera página de ciencia de materiales, ¿qué es? Estamos hablando de 1984, es decir, que ya... Y entonces, pues tradicionalmente, lo que quiero decir con esto es que España, por motivos irracionales, no sé decirlo de otra manera, pues no ha tenido una ingeniería de materiales, una ciencia de ingeniería de materiales, pero que se desarrolló en todos los países civilizados: Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en los años 50. Pues no te puedo decir por qué nosotros siempre vamos tan tarde y le tuve que explicar eso, pero mi trabajo efectivamente es en materiales. Yo soy, vamos a decir, hubo un núcleo estoy de un poquito de historia, el núcleo en la Universidad de Sevilla, en los años 70, donde 2 o 3 profesores de mi departamento, Física de la Materia Condensada, y del departamento de Química Inorgánica trabajaban en materiales, aunque no se llamaba de ese nombre. Yo soy el primer descendiente, digamos, de esas personas, y que luego ya han venido muchos más, y que afortunadamente hasta el 2012 no se creó la ingeniería de material, no se instauró, tardísimo, si ustedes veían una cosa tardísima. Y bueno, eso era para situar lo que es el trabajo mío, ¿no?, dentro de materiales como físico. Núcleo de la investigación, pues sí, comprender el origen de las propiedades termomecánicas, es decir, mecánicas, en función de la temperatura de los materiales, en particular de los materiales cerámicos. En sus diferentes formas hemos trabajado en monocristales, originalmente, que son más académicos, luego policristales, nanocristales, laminados, fibras, partículas, es decir, que prácticamente una enorme variedad, cerámicos, metal también, una enorme variedad de materiales cerámicos, ¿de acuerdo? Y el objetivo es intentar, vamos a poner la palabra intentar, porque quedaría muy chungo describir, ¿no? Intentar describir un fenómeno, en este caso el comportamiento plástico de los materiales cerámicos, a través de los procesos atómicos, es decir, de los procesos de átomo a átomo, a ver cómo se están comportando. Digo intentar por un motivo muy sencillo. Si ustedes cogéis un pedacito de material, unos milímetros cúbicos, tiene 10 a la 23 electrones y 10 a la 23 núcleos. Es decir, que tenemos 10 a la 23 partículas cargadas
interaccionando entre ellas por fuerzas de Coulomb. Hay que entender bien 10 a la 23, no es cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, intentar describir el comportamiento con unas simples ecuaciones, que es el objetivo al final, básicas, ¿no?, de ese comportamiento, de una interacción brutal que hay en un sólido, pues hay que hacerlo con cuidadito. Hay que hacerlo con cuidadito y no esperar poder describir exactamente el comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese es el objetivo, describir así de la mejor manera posible, pero a nivel atómico, este comportamiento. Tenía yo aquí apuntado, eso, que el sólido, por ese mismo motivo, ya para terminar, si estáis pensando en un sistema complejo, tú que eres físico, estamos en un sistema complejo, directamente el sólido. No hay en la naturaleza ningún sistema más complejo que este, donde además hay que aplicar las ideas cuánticas y la idea estadística. Es que es brutal. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Es que un sólido es brutal, intentar comprender sus propiedades a escala microscópica, pues es complejo. Bueno, pues ese es el objetivo que yo he tenido en mis años de trabajo. ¿Comportarse de una manera antinatural? No, los pobres materiales se comportan como son. Es decir, lo que pasa es que tú puedes intentar, si comprendes qué es lo que está pasando, aunque sea de una forma cualitativa, eres capaz de modificar sus propiedades. Pero tienes que entender eso de prueba y error, eso ya se acabó, eso ya hace mucho tiempo, no, eso además no funciona a un nivel de estas características, ¿no? Con tantas partículas interaccionando entre ellas y entonces, bueno, pues la idea es esa, la idea es buscar ese comportamiento, describirlo de la manera más precisa posible, pero entendiendo que las dificultades son tremendas. Es decir, es que no hay otra posibilidad, ¿no? Es que hasta que no te lo explicamos por primera vez no te explota la cabeza con todas las cosas que tienes que tener en cuenta en el comportamiento. Claro, y en ese sentido, somos, yo me gusta, lo escuché ya hace tiempo, somos sastres de materiales. Es decir, antes buscábamos, hace años, tú para una aplicación determinada cogías un listado de materiales y veías lo que más se parecía. Hoy día no, hoy día puedes, entendió lo que significa, puedes encargarlo. Claro. Entonces, encargas el material con unas características determinadas, pero también hay que comprender que no todos los materiales son iguales, igual que un traje no sirve para una boda, que sirve para ir a jugar a fútbol o para venir a la universidad, pues los materiales cada uno tiene sus características. Entonces hay que entender las limitaciones que tenemos de un sistema tan complejo como son los sólidos. ¿Estamos de acuerdo? He hablado de propiedades mecánicas, termomecánicas, pero aplícalo a propiedades eléctricas, magnéticas, cualquier tipo térmica, cualquier tipo de propiedad óptica, la que se te ocurra. Sí. Todo el repertorio de asignaturas del grado en Ingeniería de Materiales. Claro, me gusta mucho. Honradamente, yo ya te digo, soy físico, no me gusta que se llame grado, creo que es una cosa política, se llama grado en Ingeniería de Materiales. Yo creo que se le aplica, como por ahí fuera, prácticamente en todas las universidades del mundo, ciencia e ingeniería de materiales, porque si solamente te queda en ciencia, es decir, en los fundamentos, te quedas corta. Claro. Si te vas solo a las aplicaciones, te quedas cortísimo también porque no sabes cómo mejorar las aplicaciones, porque tienes que irte a la parte de ciencia. Entonces yo creo que este grado, honradamente, creo que está muy bien diseñado. Está a nivel, podéis mirar en cualquier los sitios más prestigiosos, Oxford, Cambridge, en cualquier sitio, y son equivalentes. Este grado es equivalente a los grados que hay por ahí fuera, que tienen mucha más fama, sí. Gran parte de su producción científica se centra en materiales cerámicos avanzados.
En un mundo que parece obsesionado con los polímeros o los nuevos metales, ¿qué hace que el comportamiento de la cerámica, como la circonia, siga siendo un reto intelectual y tecnológico de primer orden? Bueno, es lo que te he comentado casi antes, un poquito antes. No hay ningún material que sea útil para todo. Igual que los trajes, en su casa tiene uno un armario y hoy ahora saca el vaquero, luego saca el pantalón corto, lo que tenga que ser, ¿no? Pues es exactamente igual. Los materiales cerámicos tienen su campo, estamos de acuerdo, de aplicación, que es que no se lo quita ni nadie, no se lo quitan ni los metales, que tiene el suyo, ni los polímeros, que tiene el suyo, ni nada, ¿no? Por ejemplo, los cerámicos tienen una abundancia tremenda, cosa que no tienen los metales, más los metales nobles. Son muy resistentes a la deformación, son súper resistentes a las atmósferas agresivas, a los agentes agresivos. Prácticamente le hagan lo que le hagan, lo metas donde lo metas, en lejía, en un ambiente de nitrógeno, de CO2, donde tú quieras, y el cerámico ni se da cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hombre, que es una ventaja enorme, ¿no? Y tiene una densidad muy baja, por tanto tiene aplicaciones en su campo tremendas, ¿no? En particular, si me hablas de la circonia, que es la que hemos trabajado más, he trabajado durante un cierto número de años, la circonia pues, se aplica en joyería, si ya queréis del tirón, directamente en joyería, la circonita famosa, ¿estamos de acuerdo? Como producto abrasivo para toda la industria de herramientas, se aplica como está de moda, entre comillas, la aplicación en las pilas de combustible de óxido sólido, porque son conductores de oxígeno, son muy buenos conductores de oxígeno, no conductores eléctricos, sino conductores de oxígeno, y por tanto estas pilas de combustible, que seguramente habréis visto si habéis fijado algún autobús o algo, no sé si en Sevilla, en particular en Sevilla no, pero en Madrid sí lo he visto, que pone funcionando con pilas de combustible. Es decir, que es una tecnología que son dispositivos electroquímicos que convierten hidrógeno y aire directamente en electricidad y calor y dan residuo cero, y eso solamente lo hacen los cerámicos. ¿Estamos de acuerdo? Y no solamente residuo cero, tú puedes construir desde para tu casita en el campo hasta para una industria. Y no necesita infraestructura porque trabaja simplemente con el cacharro, que lo pones proporcionado a lo que tú quieras, a la potencia que tú quieres, y simplemente con una bombona de hidrógeno y aire ya tienes tú en funcionamiento. Por tanto, eso es una brutalidad, ¿no? de uso, que si miráis la Isla Misteriosa de Julio Verne, veréis que viene unas frases que dice, algún día veremos locomotoras trabajando con hidrógeno. Que eran 1800 y poco, ¿no? 1850, una cosa así, ¿eh? El tío no era cualquier cosa. El tío no era un loco, no era un visionario, era un tío que leía mucho y se leía todos los manuales y todas las cosas eruditas y todas las bibliografías que había en ese momento, y de ahí sacaba la idea, así que era un tío muy bueno. Y no solamente eso, la circonia. Ahora, más recientemente, estamos trabajando con materiales cerámicos, otra vez, por eso digo que el campo de aplicación es tremendo, que son conductores protónicos. Puede llamar un poco la atención porque uno está acostumbrado a la conducción de electrones. No, el pobre hombre, los ceratos de bario, los circonatos de bario conducen por protones y entonces generan electricidad y calor con hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Con hidrógeno y aire. Y como todo en este mundo tiene sus problemas, es que trabajan a temperaturas de 600, 700, 800 grados. Y claro, hay que conocer muy bien sus propiedades mecánicas y ahí es donde nosotros somos los buenos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estudiamos las propiedades mecánicas, esas temperaturas termomecánicas de estos materiales. ¿Estamos? Entonces, ya digo que el campo de aplicación de los materiales cerámicos es el suyo. ¿Compite con los metales? No compite con los metales, porque son inherentemente frágiles, aunque a alta temperatura se puede deformar mucho, pero
si tú quieres una aplicación donde no haya fractura, pues vete a un metal. No vaya. Ahora, un metal no se puede aplicar a las pilas de combustible. Entonces, ya digo que cada uno tiene su campo específico de aplicación, igual que los polímeros, yo no los conozco bien, tendrán su campo de aplicación y esa es la idea. Es decir, no hay un traje para todas. No hay un traje para todos, no. Igual que tú te has vestido hoy, ¿no? Y tú y tal, y mañana te viste de otra manera, pues igual, exactamente igual. Hemos estado hablando mucho sobre ser los sastres y los arquitectos de los materiales y de todo en general. Esto, claro, dentro de la estructura interna. Pero ¿hasta qué punto es verdad de que podemos manipular o diseñar esa microestructura para dar materiales a la carta y servirlos tal cual? No, hay que tener cuidado. Se me olvida una cosita antes, si no importa, es para que veáis la importancia que tiene las pilas de combustible. El estudio, que es un campo brutal. He dicho que usa hidrógeno, ¿no? Pero trabaja a la inversa. Es decir, tú dándole electricidad generas hidrógeno verde, hidrógeno, lo que le llaman hidrógeno, sí. Y leí hace 2 días que Europa, o España en concreto, va a invertir 600 millones en los próximos años, ya te digo, al que sea de ingeniero de materiales y físico. Yo soy físico, vamos, que tampoco es un campo muy bonito, de trabajo. Va a invertir 600 millones en plantas de producción de hidrógeno limpio. Es decir, que ahí tiene una posibilidad. Claro. La ONU estimaba hace no mucho, hace 4 o 5 años, que necesitaría en los próximos años a 20.000 o 30.000 ingenieros de materiales por año. Somos los siguientes. Sí, claro, pues te digo que es un campo. La pena era que no se llamaba en su época, hace 30 años, ingeniero de materiales, no sé por qué, pero bueno. Perdona, entonces, era que me acuerdo ahora de eso. No. Y, hombre, qué interesante para que quiera estudiar ese campo o cualquier otro campo, así que es tremendo, ¿no? Me estabas preguntando sobre... Que sí. Dímelo tú otra vez. Quería decirte eso del dinero porque, hombre, para la oportunidad de trabajo yo creo que es muy importante, porque uno le gusta lo que hace, pero si te lo pagan, te gusta más todavía. Esa era la idea. Dime, ¿hasta qué punto podemos manipular de verdad actualmente los materiales para hacerlos justamente tal cual como los queremos y para lo que los necesitamos? Vuelvo a repetirme, vuelvo a lo que dije antes. Estamos hablando de un sólido con 10 a la 23 partículas que están interaccionando entre ellas. Entonces, es verdad que con las técnicas que hoy utilizamos, técnicas muy sofisticadas de caracterización y de fabricación, de síntesis, pues somos capaces de ir mejorando las propiedades. Pero, atención, estamos hablando de que después de una tesis doctoral, para que tengamos idea de lo que queremos, de lo que estamos diciendo, a lo mejor lo que has producido son varios miligramos o gramos de un material, que con eso tú vas a una industria y dices al señor, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Yo me acuerdo cuando yo enseñaba mis muestras, para que te hagas una idea, son de 5 milímetros por 5 por 5, ¿no? Cubitos de 5 milímetros por 5 por 5. Y decía, bueno, ¿dónde está la muestra? ¿Cómo? Es una muestra acostumbrada a una cosa, una probeta. Claro, como para producirlo en serie. De 50 centímetros, de 30 centímetros, claro. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que el avance es muy rápido, pero todavía está a escala de laboratorio. Es decir, donde están todas las condiciones están completamente controladas. Es decir, tú puedes fabricar casi capa a capa hoy día materiales, pero al final lo que obtienes es un material con, no sé, miligramos, a ver si me entiende. Claro. Es decir, no se puede. Y claro, la producción requiere, industrial no, requiere una producción masiva. Entonces hay que esperar no, hay que invertir, quiero decir, hay que invertir dinero y tiempo en hacer el paso desde el laboratorio hasta la industria. Pero tampoco hay que pensar que esto está muy loco, porque en los años 50, 60 no había electrónica. Había electrónica, pero no en el sentido que nosotros conocemos del silicio. Y fijarse, en el año 2000, pues no digo ya ahora, pero en el año 2000 había todo, ¿no? Había ordenador, había móviles, había... Es decir, por 30, 40 años se desarrolló, claro, invirtiendo una cantidad de dinero.
brutal en el desarrollo de la tecnología de los semiconductores. Pues si se hace un desarrollo equivalente, lo que pasa es que, claro, hay que ver qué beneficios sacan, porque hoy día si no hay beneficios no hay avances, pues es así. Entonces, que la industria se dé cuenta de que la importancia que tiene una fabricación masiva de componentes muy específicos. Pero ya digo, al día de hoy, ¿podemos controlar? Sí, pero el resultado es que es para una tesis doctoral, no es para una fabricación, estamos de acuerdo, a nivel masivo. Eso sí. Y uno de sus temas estrella es la deformación plástica en cerámica. Tradicionalmente, la cerámica es el paradigma de la fragilidad. ¿Cuál es el mecanismo físico real que permite que una cerámica de grano fino se deforme macroscópicamente sin fracturarse? Bueno, eso, si tú me lo dices, porque lo sabemos muy regular. A ver si me explico. La superplasticidad es la capacidad que tiene un material de deformarse un 100%, un 200%, sin aparente daño. Un 100%, fíjate lo que significa, que esta botella la dejo yo así y sigue siendo lo mismo, exactamente igual, ¿me entiendes? Entonces, eso se conocía en metales antiguamente, pero no en cerámico. En cerámico se descubrió en el año 1987 el primer material cerámico, que era la circona, precisamente la circonia, que es la que hemos estudiado, pero en tamaños de grano muy fino, mientras que en metales se conocía el fenómeno en metales de 10, 20, 30 micras de tamaño de grano, de policristales. En cerámicas, en particular en la circonia, hubo que esperar por debajo de la micra. Claro, hasta que no hubo las técnicas de desarrollo, de fabricación de estos materiales, no se encontró ese fenómeno. Y sabemos al día de hoy, es una descripción semi-cuantitativa, que es debido al deslizamiento de las juntas de grano, es decir, un policristal pues está formado por granitos, vamos a llamarla así, monocristales pequeñitos, de aproximadamente media micra, 200 nanómetros de diámetro. Y en la deformación, unos átomos deslizan sobre el otro. Sabemos cuál es el mecanismo, pero no la forma, porque tienes que pensar que ahora para deslizar un grano respecto de otro es necesario que cada átomo rompa los enlaces que tiene a su alrededor, vuelva a recuperar enlaces con el átomo vecino, y eso a una velocidad bastante grande, porque las deformaciones se realizan a bastante velocidad. ¿Por qué ocurre eso? Pues hay diferentes teorías, bien por movimiento de dislocaciones dentro de las fronteras de grano, bien por procesos de difusión, pero estamos hablando en las fronteras de grano. Para que haga una idea, imaginarse que si ya es difícil explicar la circulación en Sevilla, yo aquí pongo ejemplos de los que tenemos, ¿no? La circulación en Sevilla, las calles bien ordenadas, los semáforos, los ceda al paso, y es una locura conducir a veces. Imagínate que ni hay semáforo, ni hay paso de cebra, y que no hay calles, que cada coche va por donde quiera. Wow. Pues eso es aproximadamente, y hay días a las 23 coches. Es que el número es muy bestia. El número es muy bestia. Entonces, el resultado es que las fronteras de grano son zonas defectuosas, tienen precipitados, microporos, cavidades, segregaciones, impurezas, sí, tiene de todo. Pues intentar explicar eso a nivel de detalle de cada átomo, al día de hoy no lo tenemos. Sabemos que es el deslizamiento de la junta de grano, pero no el origen último por el cual un átomo le gusta romperse el enlace con el que tiene al lado y se va con otro. ¿Me entiendes? Eso todavía no lo conocemos. Bueno, y en sus publicaciones sobre CRIP, fluencia lenta, analiza cómo los átomos se desplazan por las fronteras de grano a altas temperaturas. ¿Es este el factor limitante para el uso de las cerámicas en motores u otros entornos de alta energía? Bueno, el factor limitante es que un material por una sola propiedad
en este caso la propiedad mecánica o la superplasticidad, no es ni útil ni deja de ser útil, es por una combinación de propiedades. Entonces, es verdad que la ventaja enorme de un cerámico, pero claro, estamos hablando de alta temperatura, estamos hablando de alta temperatura, se deforma plásticamente como si fuera chicle. Que tú dices, hombre, en cerámica eso no, el plato de tu casa, como claro. tenga una rajita, toma viento el plato. ¿Estamos de acuerdo? No, pues es como chicle, pero claro, a temperaturas altas, tenemos que hacernos la idea, 1000 grados, 1200, 1400 grados centígrados. Si alta no es aquí en verano. O en el microondas después. Más o menos. Estamos hablando de temperaturas altas. Alta siempre es por encima, para tener una idea, de la mitad de la temperatura de fusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de 1200, 1400 grados centígrados. Entonces, es verdad que evita la fractura, pero se deforma. Entonces, una componente en un motor, como tú me estás comentando, y eso, no interesa que un material cambie mucho sus dimensiones. Pues si cambia sus dimensiones o el tamaño, pues entonces nos quedamos sin motor o sin el equipo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Si se reduce, si se aumenta el tamaño de grano, pues las tensiones no se pueden relajar. Entonces, precisamente, el mecanismo que yo te había comentado antes, del deslizamiento de junta de grano, es para relajar las tensiones que se producen en la fricción. ¿Estamos de acuerdo? La fricción en el movimiento entre fronteras de grano. Entonces, si lo aumentas, pues no se pueden relajar las tensiones y se habla en microfisura, que al final da lugar a la fractura del material. Es cierto que los materiales cerámicos queda muy bonito, pero cuesta mucho trabajo. Se le meten mecanismos para evitar la propagación de la fractura. Ya se ha producido la fractura. Lo bueno que tiene un metal es que, aunque tenga una fisura, yo he visto, por desgracia, en un avión, un ala del avión que tenía una raja de una cuarta. Y yo digo, madre mía, es que no voy a llegar ni... no, pero aguanta, porque son dúctiles, sí, entonces el material... no es frágil y por tanto es capaz, ¿no?, de aguantar esa fractura. En el material cerámico, pues hay intentos, pasa que son costosos, es como todo, de una vez que se ha originado la fractura, pues mecanismos de detenerla. ¿Cómo? Pues con fibras, con poros, de manera que disipe la energía. La circona es una maravilla, La circona o la circonia es realmente una maravilla porque tiene una propiedad única también en los materiales cerámicos, que, no sé, para los ingenieros de materiales, que se llama la transformación martensítica. Es decir, eso lo tienen los metales, pero no los cerámicos. En cambio, la circonia, es que ya digo, es una maravilla de material, porque aparte de otras aplicaciones, la transformación martensítica no tiene mucho. La fisura se propaga dentro del material, pero encuentra zonas donde hay una transformación y pasa de un sistema cristalino a otro con mayor volumen. Como se expande dentro del material, la fisura se para. Y decir que es muy interesante y ya te digo que es una maravilla, hemos trabajado mucho en eso. Pero hoy día, si quieres hablar de materiales no frágiles, pues te tienes que ir a los metales, ¿no? Están los cerámicos metales, que también hemos trabajado. Los cerámicos metales, una matriz de cerámica con partículas de metal. Entonces, se intenta coger lo mejor de los dos mundos, ¿no? La resistencia que presenta el cerámico y la tenacidad que presenta el metal, para que no avance las fisuras. Pero claro, otra vez, se hacen a unos niveles muy controlados, de laboratorio, pequeñitos, que yo no me fiaría de montarme en un avión, ¿no?, que tenga una ala de esas características, por ahora. Bueno, ya en unos años ya. Bueno, la siguiente pregunta ya la hemos estado hablando un poco, pero básicamente,
que hemos visto que pues, hay un debate sobre qué mecanismo domina realmente la deformación. Según usted y según sus investigaciones, ¿se podría llegar a un modelo unificado que explique la de todos los materiales? ¿O cada uno debería tener un mecanismo propio o una física propia? Porque cada uno es completamente distinto y se comportan completamente distintos. Cuando dice debería tener, no, debería ser una cosa universal. Deberían ser características universales, que de hecho lo es. Ahora te voy a poner un par de ejemplos para que lo veas. Pero hoy día no tenemos una propiedad única. Por ejemplo, sin ir más allá, uno de los grandes problemas que cuando se estudia el estado sólido es que uno empieza a hablar de las propiedades eléctricas, propiedades magnéticas, propiedades ópticas, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, y habla de modelos diferentes, que tú dices, oh, madre mía, ¿por qué no me hablas de un modelo? Y vas sacando conclusiones de todas esas propiedades. Bueno, por lo que yo he dicho antes, estamos hablando de partículas cuánticas cargadas y de 10 a la 23. Con eso está dicho que el problema es gordo, tela de gordo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, a tu pregunta en concreto, no hay un modelo unificado. Sí tenemos ideas generales, modelos generales de plasticidad, ¿no? En concreto, de comportamiento mecánico, pero que luego las aplicaciones son diferentes, o los campos en donde se aplica, las condiciones, mejor dicho, las condiciones donde se aplica estos modelos son diferentes. Un ejemplo ya te lo he puesto en la superplasticidad, os acabo de decir que eso se encontró en los metales hace ya bastante tiempo, pero con 10-20 micras. Y se ha encontrado en los cerámicos con 0,1, 0,2 micras, es decir, había un factor casi 100 de diferencia en el tamaño de grano. Y hubo que esperar a que se encontrasen, a que se diesen las condiciones de fabricación adecuadas para estos materiales. Otro que hemos encontrado muy reciente, en los metales hay un fenómeno muy conocido que se llama recristalización, que es que se endurece. Esto es el porque la forja, ¿no? Por ejemplo, los romanos, o el que tuviera que ser, le daba golpe a los hierros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para endurecerlo. Bueno, pues hemos encontrado hace un par de años, que lo mismo se produce en los materiales cerámicos. Se produce la recristalización, pero en unas condiciones que difieren mucho de las condiciones de los metales. Es decir, ¿cómo te pongas a golpearlo? Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, mis muestras, ya te he dicho, las muestras que nosotros hacemos son de milímetros, medio centímetro, 1 centímetro, como mucho. Entonces, la hemos encontrado a alta temperatura, efectivamente, porque es un efecto de temperatura, pero en condiciones de solicitación, de aplicación de carga, muy diferente a la de los metales. Por tanto, la pregunta tiene una doble respuesta. Por un lado, sí, hay un comportamiento universal, pero en las condiciones experimentales diferentes dependiendo del material, porque los enlaces químicos simplemente, pues, los enlaces entre partículas son muy diferentes. No es lo mismo un enlace metálico que un enlace iónico covalente, ¿no? De los cerámicos. ¿Vale? Y cuando se analiza el comportamiento térmico electrónico, ¿cuál es el error experimental más común que puede invalidar una hipótesis en ciencia de materiales? Bueno, error, una hipótesis es que, claro, yo te diría dos errores. Uno es, que yo se lo digo a mi estudiante, ella lo sabrá, que las máquinas no lo hacen todo. Uno, resumiendo, la calibración de los equipos. La calibración del equipo es fundamental, es decir, necesitamos que un equipo funcione correctamente, pero cuando tú lo compras de fábrica piensa que es una maravilla y que todo lo hace. Entonces tienes resultados raros
y eres capaz de interpretarlo. Hay gente que lo interpreta falso, no, falsísimo. ¿Estamos de acuerdo? Y es simplemente porque no se ha calibrado bien la temperatura, no se ha calibrado bien las células de carga. Es decir, es un error bastante común en suponer que los equipos lo hacen todo, que tú pones tu muestra en donde sea, le das al botón y sale todo. Y lo que salga tienes que interpretarlo, tendrás que interpretarlo dependiendo de cómo lo hayas hecho. ¿Estamos? Sí. Entonces, ese es un error y ese es general para los experimentalistas. Y hablando de propiedades mecánicas o de lo que estamos hablando aquí, es la falta de caracterización de los materiales. Te pongo un ejemplo. Tú coges cobre, metal, cacho de metal, y tú dices, voy a ver la conductividad eléctrica. Le aplica un campo eléctrico, la diferencia de potencial, a tu cacharro, a tu muestra, lo que tenga que ser, y mides la conductividad eléctrica y se acabó. Pero no se te ocurre mirar cómo estaba el cobre antes y cómo estaba el cobre después del experimento. Pues uno piensa que todo es igual en la vida, ¿no? Es decir, que no le ha hecho nada el paso de la corriente. En nuestro caso, el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales, es fundamental verle la cara al material antes de hacerle algún ensayo, hacer el ensayo y verle la cara después. Porque te puedo casi asegurar que en casi todas las ocasiones hay un cambio en la microestructura del material. Y entonces ese cambio afecta a la medida de la propiedad. Entonces sacas conclusiones erróneas pensando que la microestructura o las características del material eran las originales. Y es que el propio experimento ha modificado el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es muy general. Eso hoy día ya se tiende mucho más a caracterizar los materiales antes y después de los ensayos. Pero es un error muy común suponer que el material se ha quedado tan tranquilo, ¿no?, después de haberle hecho todo lo que se te ha ocurrido. Y no es verdad, ¿eh? No es verdad en absoluto. Estos son yo los dos errores que vería así. Bueno, y en relación con las nuevas tecnologías, se habla mucho de que pueden usarse redes neuronales e inteligencia artificial para predecir las propiedades de los materiales. ¿Crees que es una herramienta que apoya al investigador experimental o corremos un riesgo de sustituir la comprensión física por correlaciones estadísticas? Bueno, creo que son herramientas muy válidas. Es decir, un análisis de metadatos, de multitud de datos que uno, si se sentase, no podría mirar la bibliografía, porque es que no da tiempo, en cambio te lo hace muy bien. Entonces, es una herramienta. Ahora, respecto a la inteligencia artificial, es una herramienta que hay que tener mucho cuidado. Te pongo dos ejemplos otra vez con los ejemplos, pero es que es lo suyo. El otro día jugó, no sé si os gusta el fútbol, jugó el Panathinaikos y el Betis. Y hubo un penalti en el minuto 90 a favor del equipo griego, del Panathinaikos, que ganó 1-0. Y se llamaban penalti residual. Se llama así. Le dijo el comentarista y le pregunté yo a la IA, oye, ¿qué es un penalti residual que ha habido en el partido Panathinaikos? Eso se lo pregunté a la media hora de acabar, porque no sabía lo que significaba esa palabra, esa idea. Y me dice que el penalti residual fue debido a una mano que fue por un pisotón, que le hice la captura de pantalla, que era por una mano que fue en el minuto 60 y tantos. Y se quedó tan tranquilo. Ni había sido mano porque fue un pisotón y fue en el minuto 90, pero se quedó tan tranquilo la máquina. Y ya en lo mío, en lo que trabajamos, le pregunté sobre la estructura cristalina del magnesio, que es hexagonal compacta. Bueno, una estructura cristalina. Y en la misma frase me dice que es del tipo no sé qué, no sé cuánto, con una base constituida por dos átomos no sé qué, y en la frase siguiente me dice todo lo contrario, que también le hice la captura. Entonces tú dices, y se queda tan pancho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que vengo a decir con esto es que tienes que verificarlo de fuentes
oficiales, vamos a decir así, ¿no? De fuentes que tú sepas de la literatura, que sean serias, que tengan sus revisiones, y no el primero que diga una cosa como lo del penalti de la mano. Digo, pero la mano si fue en el minuto. Pues te digo, herramientas muy útiles, muy útiles, muy útiles. Pero como toda herramienta tienes que aplicarla. Un martillo es muy útil. Ahora, A menos que te lo dejes en la cabeza o algo así, claro, si pues te dan la... el dedo y te queda listo Pues con lo el que dedo, sea. tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues, entonces, sí, son herramientas buenas, pero hay que ser crítico, muy crítico con este tipo de cosas, porque también es relativamente reciente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos acostumbrados a la literatura clásica, donde tú te vas, iba a decir a la biblioteca, ya no sé cómo es la biblioteca, pero vamos a entrar en la web, ¿no? De Science o donde tenga que ser, y vas leyendo artículos serios. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, como el pobre los coge de todos lados. Es que eso es algo que a la gente se le olvida, que la inteligencia artificial te coge información de todas partes, esté Claro. bien o esté mal, y te la mezcla. No, y te lo dice muy bonito. Claro. Formal. Te lo ponen Sí, guiones, con emojis. Sí, pero hay que ser crítico. Ahora, como herramienta, muy buena, porque te voy a decir que no. Ahora, verifica lo que está haciendo, vete a varias fuentes a ver si lo que está diciendo está bien, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. Profesor, otra pregunta más. Gran parte de la tecnología actual depende de materiales con cadenas de suministro muy frágiles o éticamente complejas, como las tierras raras o el litio, que aquí hay un drama enorme. Desde su perspectiva, ¿estamos diseñando materiales pensando en su abundancia en la corteza terrestre? ¿O seguimos priorizando el rendimiento a cualquier coste, aunque esto nos haga dependientes de unos pocos yacimientos en el mundo? Y si enfoca usted sus investigaciones hacia la búsqueda de alternativas con elementos más comunes. Bueno, en lo que yo he trabajado, inicialmente con el níquel, que es el quinto elemento más abundante. He trabajado con el circonio, con el óxido de circonio, que es el 10º. Es decir, las tierras raras que tú has dicho las has metido ahí porque tú has querido, pero la palabra rara es porque a alguien se le ocurrió decir rara. Es muy abundante, las tierras raras son abundantísimas. Lo que sí es cierto que están localizadas, y es a lo que te refieres, claro. No están repartidas, ¿estamos de acuerdo? Por la corteza terrestre, pero las tierras raras no son raras. No sé por qué viene el nombre. Un día lo Están tendré. raramente ubicadas. Exactamente. Entonces, no hemos tenido los ceratos, ¿no? También el itrio, gadolinio, etcétera, tierras raras, pero que son muy abundantes. En ese aspecto yo nunca me he preocupado. Lo que sí nos hemos preocupado es que inicialmente comprábamos, pues claro, el polvo lo tienes que comprar originalmente. Yo no me he ido a una mina a sacar, a obtener itrio, ¿sabes lo que digo? Con el martillo. Entonces, lo comprábamos con una pureza pensando que eso era la maravilla, la pureza de los elementos. No sé si lo sabéis, se designan por el número de nueves. Por ejemplo, sí, un material con 5 nueves quiere decir que es 99,99959 de puro. Con 3 nueves, pues es 99,9. Y originalmente usábamos materiales de ultra puros, con muchos 9. Y últimamente, bueno, ya hace años, hemos pasado porque el paso luego a una industria no va a comprar itrio con 5 nueves. Claro. Porque es que tiene que cerrar. Estamos de acuerdo, al día siguiente tiene que cerrar la empresa. Entonces, sí es verdad que hemos pasado a materiales, a esos elementos, pero de menor pureza. Efecto, tiene muy poco porque el proceso de fabricación luego es el limitante realmente, ¿sabes lo que digo? Pero claro, el precio es que no tiene punto de comparación. Ponle cada 9 significa un factor 10. En el precio, un factor 10. Pasa como en el silicio, ¿no? El silicio que usamos para las placas solares es baratito. Una placa solar vale hoy día, no sé, 100 euros, ¿no? De un metro cuadrado. El silicio de microelectrónica, multiplícale por 10, y el silicio de grado nuclear, pues multiplícalo por 1000. Claro, porque son procesos de purificación. Entonces,
En cuanto a tu pregunta, resumiendo, no, los materiales que hemos usado no los hemos encontrado, vamos, es corriente, entre comillas. Lo que sí es verdad que la pureza hemos usado materiales más corrientes, materiales no de ultra puro, porque luego una empresa no tiene los controles brutales de calidad como tenemos en los laboratorios. Entonces, unos resultados que tú hagas con ese tipo de material exquisito hecho, luego, ¿qué pasa cuando lo hace con un material más corriente, ¿no? Entonces, eso es así. Sí, hemos bajado no la calidad, porque tampoco es la calidad, es el motivo, ¿no? El motivo de por qué hay que usar materiales de un elevadísimo coste, ¿no? Pudiendo usarlo más barato, sí. Y bueno, y tras décadas publicando, ¿hacia dónde crees que se desplaza el centro de gravedad de la investigación? ¿Estamos en la era de los nanomateriales o puede haber un regreso de los materiales estructurales masivos pero optimizados? Bueno, regreso, ¿no? Están aquí todavía. Estamos en ello. Como todo otra vez en la vida. Hay de todo. Los materiales nanoestructurados, los nanomateriales, pues tienen unas propiedades muy buenas, pero que curiosamente no son extrapolables desde materiales con mayor tamaño de grano. A ver si me explico lo que quiero decir. Hemos dicho que la circonia, de tamaño de grano gordo, 10-20 micras, no es superplástica. Si te la bajas a media micra, el material es superplástico. Y si lo bajas por debajo de 100 nanómetros, vuelve a no ser superplástico. Es decir, que uno piensa que la ductilidad del material, si tú disminuyes cada vez el tamaño de grano, va a mejorar esa propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Y no es cierto, se encuentran fenómenos completamente diferentes en el paso desde tamaño de grano de la micra a tamaño de grano del nanómetro. Se encuentran fenómenos diferentes. Pasa exactamente igual con la microelectrónica y la nanoelectrónica. Uno dice, bueno, pues si hacemos, en vez de usar la escala de la micra, usamos la escala de la nano, la tecnología de la electrónica, pues podemos meter más cosas dentro de un dispositivo. Bueno, pues se encuentran efectos distintos, no se encuentran los esperados, se encuentran cosas diferentes. El por qué se entiende muy bien, es que en un material con varias micras, el interior del grano tiene 10 a la 20 partículas, es decir, aunque no sea 10 a la 23, pero da igual, da 10 a la 20. En un nanomaterial, el número de partículas en la superficie es mayor que el número de partículas dentro. Sí, os la cuenta, es muy fácil de hacer la cuenta. Tú coges un material de 10 nanómetros y cuenta cuántos granos, cuántas partículas, cuántos átomos tiene en el interior, y verás que se dispara el número de partículas en las superficies. Por tanto, lo que quiere decir que el efecto de la superficie es fundamental. El efecto de la superficie, ya no del volumen del material, sino el efecto de la superficie es fundamental. Y modifica las propiedades esperadas de tamaños de grano, ¿no? De tamaños de materiales de mayor tamaño. Entonces, yo no te diría que va a la nanotecnología o a los nanocristales. Depende de la utilidad del traje que te quieras poner. ¿Estamos de acuerdo? Que poner un traje de unas características buenas y otra. Es que son propiedades diferentes, es muy llamativo. Nosotros también trabajamos en eso, como hemos trabajado casi todos los años que tengo, ¿estamos de acuerdo? Pues encontramos eso, que el material pensamos que reduciendo aún más el tamaño de grano, por debajo de 50 nanómetros, es 40 nanómetros, que eso es nada, realmente, ¿estamos de acuerdo? Pues iba a mantenerse la proporción de propiedades, si no, encontramos que era mucho más resistente y por tanto más frágil. Encontramos, sí. A tu pregunta, depende del traje, ¿no? Que te vaya a poner cada día, no tiene más, sí. Vamos, que más chiquimiquis no pueden ser los materiales.
Bueno, y usted ha enviado y revisado cientos de artículos. ¿Qué valora más hoy en día en un paper científico? ¿La novedad del material descubierto o el rigor en su interpretación de los datos? Clarísimamente el segundo, ¿no? El rigor en el trabajo, el rigor en la interpretación y en la obtención de los datos. No interpretarlo, porque el ejemplo que yo te había puesto, hay gente que no mide la temperatura de un equipo o da la temperatura completamente diferente, cosa que pasa muy habitual, claro, en los ensayos experimentales, y coge el tío y lo interpreta tan tranquilo, ¿no? Es como la IA, ¿no? Se queda tan tranquilo cuando dice una barbaridad. Bueno, pues entonces tiene que ser la interpretación de los resultados y el proceso de fabricación, es decir, la rigurosidad en lo que se hace. Nuevos materiales, yo cada día, sin ir más lejos, saco un material cada día. Tú dices, eso no es verdad. Yo digo, sí, es verdad. Mira, estamos trabajando con cerato de bario dopado con 1% de itrio. Mañana hago con 2%. Claro. Pasado mañana con 3%. El otro día digo, bueno, como tengo menos, voy a hacer con 1,5%. Son materiales diferentes en ese sentido. Entonces, y si tú miras las publicaciones, llama la atención que sean materiales idénticos, pero con un 1%, 1,1, 1,2, 1,3, que prácticamente no afecta, cuando ya los cambios son grandes, sí. Entonces, nuevos materiales, hay que tener mucho cuidado a que le llamamos nuevos materiales, ¿eh? No, entiéndeme, que sí lo hay, pero, por ejemplo, los superconductores estos que parecen, ¿no?, de temperatura ambiente o casi de temperatura ambiente, bueno, pues eso es una maravilla, ¿no? Pero que nuevos materiales los hacemos tú y yo mañana sin problema ninguno, cuando tú quieras, vamos, te vienes y hacemos todo lo que tú quieras. Hay que tener cuidado, pero la rigurosidad en la obtención del material, en el proceso de síntesis, de todo, la caracterización es fundamental, eso es lo que más vale. Vale, primero, ya para pasar un poco más a la parte de Manuel Jiménez Melendo, profesor, primero quiero hacerle una pregunta sobre usted, si quiere en porcentaje, ¿qué se considera más, profesor o investigador? Porque sé que hay gente que tira más para el rollo de investigación y se mete al profesor, pues porque a veces pues te da más ventaja, Sí. y hay gente que tira más para profesor porque le gusta muchísimo. Mi origen, cuando entré en la universidad, cuando acabé la carrera de física, era que me gustaba la docencia. Es decir, ¿qué me hace? ¿Un poquito? Sí. Me gustaba, era porque me gustaba mucho la docencia, me gustaban mis profesores, me gustaba lo que había estudiado de física. Y entré en el comportamiento mecánico de materiales porque cuando iba por el pasillo, cuando ya había acabado o estaba acabando, un profesor, mi director de tesis, me llamó y dice, oye, mira, ¿tú quieres trabajar en esto? Digo, vale. ¿Me hubiera cogido el departamento de electrónica? Pues vale. A ver si me entiende, ¿no? Que realmente uno trabaja también, aprende a trabajar en lo que tiene. Claro. No, yo no tenía ahorradamente, yo no sabía que la superplasticidad iba a ser el fin de mi vida. Estamos de acuerdo en ser el objetivo último de hacerlo. Bueno, pues entonces, si me da un número, ponle 65 docencia, 35 investigación. Vale. Por decir un número. Y una cosita, ¿y usted se metió en la carrera de física? ¿Con qué objetivo? O sea, ¿tenías algún objetivo final? Por ejemplo, últimamente la gente se mete, pues quiero ser astrónomo, quiero estudiar cosas de plasma y tal. En el COU, porque yo soy del siglo IV, tuve un profesor de física maravilloso, y me gustó la física. Nos han engatusado así. Sí, a mí también me pasó eso. A mí en la ESO. Yo me quedé prendado, mientras que la química no me llamó la atención, pero si hubiera sido un muy buen profesor, o no muy buen profesor, porque eran buenos, pero quiero decir, me encantó, ¿no? Los conceptos, la abstracción que tenía, la física, y empecé a estudiar física.
No te puedo decir que tuviera un fin determinado, sino me gustó, me gustó. De hecho, yo no soy de Sevilla, yo soy de Córdoba y me vine a Sevilla a estudiar, que en aquella época no había en Córdoba. ¿Estamos de acuerdo? Es que Entonces, es muy fuerte el impacto que tienen ciertos profesores Sí. de que esto es muy bueno y ahora es que esta asignatura te encanta de aquí hasta el final de los y es tiempos. cierto, es cierto. Es cierto. Y como luego, sea malo, Claro. ya se te ha atascado. Sí, es cierto. Sí, hay gente A que octava sabe convocatoria. transmitir esa pasión por la materia. Sí, sí, sí. Vale, y aquí específicamente en la Universidad de Sevilla, usted imparte pues algunas asignaturas más o menos complejas, dependiendo de cómo se adapten al grado. ¿Siente que el nivel de abstracción necesario para entender el comportamiento electrónico, por ejemplo, en la asignatura que usted me impartió a mí el año pasado, de los materiales, ha decaído con las nuevas generaciones o simplemente pues han cambiado un poco las herramientas de aprendizaje? Hombre, tiene trampa, ¿no? Sí. Buenísima, porque si digo, es que ahora vienen muy chungos los estudiantes. Entonces quedó fatal. No. Como soy viejo, veo que la vida ha cambiado. Yo antes era más ágil, más rápido, de todo, y ahora me cuesta mucho trabajo hacer muchas cosas. Entonces la vida ha cambiado. Entonces los planes de estudio han ido cambiando de acuerdo con la sociedad, como lo ha ido. Y entonces los estudiantes no son diferentes a la sociedad, simplemente siguen a la sociedad porque forman parte de ella. El nivel de conocimiento, si tú me dices hace 40 años y ahora, el nivel de conocimiento ha disminuido claramente porque lo que se exige, lo que se pide que se aprenda es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los planes de estudio de la universidad pues también tienen que adaptarse a lo que la sociedad va demandando. No es lo mismo una asignatura, yo he dado asignaturas de 150 horas. Wow. Claro, eran anuales, estado sólido de 100 todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10, aparte de las prácticas. No quieras dar en 60 horas que tenemos ahora estado sólido o el comportamiento electrónico, no quieras dar la misma materia, es que Claro. no tiene lógica ninguna. Entonces hay que adaptarse a lo que hay. Entonces, el conocimiento es inferior, pero es que nosotros ahora lo que tenemos que dar es lo que en ese momento los planes de estudio están pidiendo, que hay que adaptarlo adecuadamente a la situación que hay. Entonces, yo no veo que los estudiantes sean ni mejores ni peores en ese sentido. ¿Que tienen menos conocimiento? Claro, pues no me voy a poner a desarrollar integrales triples en el curso, porque es que no, si no lo saben, ¿para qué dar una cosa que no tiene mayor interés? Ahora, siempre dando los conceptos, los objetivos que se quieren hacer, la parte importante, porque luego muchas veces la parte de... Uno se entretiene mucho en cosas laterales, ¿no? Y no en la parte central, que es la parte importante de que conozcan los fundamentos, ¿no?, de las cosas. Entonces, es diferente, los estudiantes son diferentes y tenemos que enseñar de una manera diferente. Para eso las herramientas que tenemos son diferentes. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a tener un retroproyector cuando en mi época había, un videoproyector, desde casa, explicando cuando antes tenía que usar la pizarra al 100%, y eso que conste que a mí me gusta la pizarra muchísimo. Creo que es fundamental la pizarra porque da el tiempo. Las transparencias o la PowerPoint te parece rápido, tú no te das cuenta tú de lo rapidez con la que vas. Claro. En cambio, en la pizarra, como tienes que pararte a escribir, pues ya te da el tiempo de explicación. Otra vez la pregunta, pues son diferentes, son estudiantes diferentes, igual que yo ahora soy diferente de hace 40 años, pues ya está, no tiene más. Sí. Es que este tema da para debate infinito, Sí. porque es que por una parte puede decir, oye, qué pena que estén bajando el nivel, entre comillas, pero por otra parte también dices, vale, yo no sé cazar con un arco y flecha como lo hacían en la antigüedad hace 30.000 millones de años, pero se me va a dejarte un ordenador y un hombre de las cavernas no sabría qué hacer con él, así que... Sí, es verdad, es cierto, esa es la diferencia, ¿no? Se han sustituido conocimientos por quizá herramientas más transversales.
transversales, ¿no? Como esta que tú has comentado. Y es verdad que antes era, yo en mi época era todo, los libros había que estudiárselo, me preguntaban páginas. Que yo no me imagino eso hoy en día, o sea, el tener un libro de este tamaño y leérmelo para estudiármelo. Sí, había que estudiarse y lo que ponía, ¿no? Bueno, por eso el tío de física era una maravilla. Sí, el tío era muy bueno. Era simple, porque es que uno también quiere explicar las cosas dándole mucha, no sé decírtelo como, dándole como una dificultad, ¿sabes lo que digo? Y si puede hacer una cosa simple y que se vea ilustrativa con un ejemplo, pues ya está, ya tiene el resultado, ¿no? Era muy bueno, sí. Y bueno, y hablando de las oportunidades para los estudiantes, para aquellos estudiantes que se hayan sentido fascinados por el nivel de detalle de sus investigaciones, ¿acepta actualmente alumnos internos a su grupo de investigación? ¿Y qué perfil o qué actitudes busca en un estudiante de grado que quiera entrar en su laboratorio? Bueno, efectivamente mi departamento, Física de la Materia Condensada, perdona, admite estudiantes, alumnos, saca la convocatoria, pues cuando lo saca la universidad, ¿no? En noviembre, una cosa así aproximadamente, y no pone límite al número de estudiantes internos. Nuestro departamento admite a todos los que han acordado con el profesor, pues hacer lo que tengan que hacer. Entonces, en ese aspecto tenemos, no hay problema ninguno de pertenecer, ¿no? O de ser alumno interno del departamento. En cuanto a lo que tú has dicho, la palabra, aptitud, yo quitaba lo de aptitud y pondría con C, actitud. ¿Qué es lo que interesa? Pues, hombre, una persona, un estudiante, un chiquillo, una chiquilla, que le guste lo que va a hacer. Es decir, que esté interesado, ya que viene, no es ninguna obligación, ya que viene que esté interesado en algún tema en concreto, que se pueda desarrollar, bien en teórico, bien en el laboratorio, bien en práctica, bien donde tenga que ser. Y eso es lo que se pide. No exigimos un nivel determinado para, por lo menos mi departamento, yo no sé de otros departamentos, no exigimos ningún tipo de nivel, simplemente el profesor, oye, mira, que me interesaría hacer esto, que quiero hacer esto, vale, pues venga, firma los papeles, los firmo yo y el departamento lo acepta, no tiene ninguna dificultad. Entonces, y por el mismo motivo, perfil tampoco, que sea un acuerdo del profesor y alumno que le interesa al alumno. Claro. Que ya que va a venir unas pocas de horas, pues, que le saque partido, ¿no? a lo que está haciendo. Sí. Bueno, ¿y tiene líneas de trabajo abiertas ahora mismo para trabajos de fin de grado o de máster? Y en tal caso, ¿son puramente teóricas, computacionales o implican ir al laboratorio y mancharse las manos? Bueno, hay de todo. Nosotros somos experimentalistas, yo por lo menos, ¿no? Y mi grupo es más experimental, pero eso no quiere decir que haya que estar todo el día en el laboratorio. Entonces, pues las líneas de trabajo son, otra vez, los trabajos fin de grado o los de máster también, pues son de un acuerdo entre alumno y profesor. Si le interesa a lo mejor algún tema específico que no ha visto, o le interesa aprender algo de microscopía, o le interesa ver qué es una máquina de ensayos y cómo funciona. Es decir, el campo es el que tú quieras, el que ustedes queráis. No estamos limitados a temas concretos. Podemos hacer desde puramente experimental hasta teórico en el sentido de desarrollo de algún tema que no se ha podido dar durante el grado, que sea interesante para el alumno porque tiene un futuro o tiene un máster a la vista o lo que tenga que ser. De todo, no tenemos especialización en los trabajos fin de máster ni trabajos fin de grado, es lo que mejor convenga al estudiante en cada caso, sí. Y ya por último, para cerrar este episodio tan interesante, si algún alumno que nos estuviera escuchando y que quisiera seguir sus pasos dedicándose a este maravilloso mundo de los materiales que es tan bonito, ¿cuál sería el consejo que le daría para sobrevivir tanto al doctorado, que sabemos que no es fácil, como ya a la carrera académica que sigue a partir de ahí?
otra vez, te corrijo otra vez porque la frase eso de sobrevivir no es. Es decir, para eso no haga un doctorado, ¿no? Uno no se mete en una cosa que no le gusta. Entonces aquí yo tendría 2 consejos. Uno que es completamente general para cualquier estudiante, ¿no?, que quiera hacer doctorado, que es la paciencia. No tiene más historia. Y el trabajo cotidiano. Esto ustedes en el grado lo sabréis. Uno puede ir a chuchones, es decir, estudiando el día anterior y no salen las cosas bien, o puede trabajar poquito a poco, estamos de acuerdo, pero a lo largo del tiempo. Entonces lo que suma al final es las horas trabajadas. Entonces, y que tenga interés, porque otra vez un trabajo de 3-4 años sin gana ninguno, es que no tiene sentido. Yo no conozco a ninguno que haga eso voluntariamente, ¿me entiende? Y de todas maneras, luego se aprende. Así, yo hice mi tesis doctoral, os lo he comentado, en algo que ni se me había ocurrido en la vida. Y oye, me gustó desde el primer día, porque siempre gusta cuando haces una cosa, es lo que te gusta. Entonces es paciencia y tirar para adelante, ¿no? Como en la vida, ¿no? Hay días que están peor, pues te vas a tomar una cerveza o te das una vuelta, y otros días pues te trabajas más. Pero habitualmente hay que trabajar, habitualmente. Y luego un consejo que yo le doy a todos mis estudiantes, tanto de doctorados como de máster y eso, pero estoy hablando ya para trabajo de experimentación, trabajos experimentales. Eso me lo dijo un japonés, un colega mío japonés, muy listo. Los japoneses son muy listos, estamos de acuerdo, a mí me gustan mucho, son muy serios. Y me dijo, en el laboratorio hay que hacer, en el doctorado hay que hacer, bueno, cualquier trabajo, hay que hacer 3 cosas. 1/3 es laboratorio, 1/3 es leer y 1/3 es escribir. Hay gente que le gusta el laboratorio y pasa el 90% en el laboratorio haciendo ensayo y ensayo y ensayo, y tú dices, pero bueno, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Y por qué no lee un poquito a ver qué es lo que ha hecho la gente? Por eso te digo que obviamente nosotros somos experimentales, tienes que empezar haciendo ensayos, tener resultados, pero cuando tienes unos poquitos ya no es cuestión de ir como loco haciendo ensayos, es cuestión de ir leyendo en la literatura a ver qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede mejorar, qué ensayos diferentes puede hacer. Por eso digo que 1/3 es leer, experimental, en el laboratorio, no volverse loco en el laboratorio. 1/3 es leer, que cuesta más trabajo, estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo, es que es fundamental, porque la gente seria, la gente en revistas, no como el que yo he comentado del Panathinaikos Betis, estamos de acuerdo, en revistas serias pues da mucha información y se puede obtener resultados. Y tercero, que es muy importante, es 1/3 es escribir. ¿Por qué escribir? Porque, esto lo dijo ya hace muchos años, si tú eres capaz de explicar a tu abuela algo y lo entiendes, que está bien. Entonces, si tú escribes algo, eso no sé, tú has dicho que es de primero, ambos sois de primero, todavía a lo mejor no tenéis esa experiencia. Si tú escribes algo y tú mismo te das cuenta, venga, que yo no lo he entendido ni papa, eso no sé si os ha pasado. Sí, de vez en cuando. Sí, ¿no? Entonces, tú escribes aquello y dices, madre mía, ¿qué estoy contando aquí? Y quieres envolverlo en una... Para que quede más bonito. Las palabras técnicas. El informe que eso, queda ahí. vas metiendo y dices, pero no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y la escritura te lo dice. Bueno, tú en vez de molestar a tu abuela, pobrecita, que no tiene que aguantarte, ¿estamos de acuerdo? Pues si lo escribes, te das perfectamente cuenta de si algo lo has comprendido o no lo has comprendido. Es muy importante, muy importante el escribir. ¿Estamos? Bueno, pues esos son los 2 consejos. Uno es el general, ya te digo, que es el paciencia y trabajo cotidiano. Y 2, y si no te gusta y si lo que estás haciendo tampoco vamos a matarnos hoy en día. Es decir, si tú comienzas con algo y no te gusta, pues decir buenas tardes, me voy porque soy muy joven, todavía tengo muchas cosas que hacer. Sí, es verdad. Es decir, que Claro. no es una obligación. Y el segundo, esto que yo te he dicho de mi colega japonés, que yo creo que es muy interesante y siempre lo digo, siempre se lo digo a todos mis estudiantes, ¿vale? Pues muchísimas gracias, profesor. Pues gracias a ustedes por haberme invitado. Nada.